un registro público de violadores, que es distinto al registro genético que impulsará, y ya es una ley, lo promulgó el presidente Macri, a mediados de mayo va a empezar a funcionar, que es el registro genético, que es el material que se usa en las investigaciones. Vamos a hablar de la mente desde el lado de la psicología, con una psicóloga forense, una especialista en tema como es Irene Korach. ¿Cómo va, Irene? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Complejo entender qué sucede en la mente de un ser humano cuando se tiende hacia el mal. ¿Es reincidente? ¿No hay estudios que prueban que el que viola una vez puede volver a violar otra vez? A ver, hace unos años, en el año 2009-2010, hicimos desde la Universidad de Buenos Aires un estudio de corte estadístico en los juzgados nacionales de ejecución penal, que son los juzgados que se ocupan de hacer el seguimiento de las personas que están condenadas por cualquier delito. En esa oportunidad estudiamos 171 casos, que eran los casos que estaban bajo seguimiento de los 3 juzgados en aquel momento que funcionaban. Y lo que nosotros encontramos eran 171 casos de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Entonces, lo que nosotros buscábamos era establecer justamente un índice de reincidencia. Lo que se encontró fue que dentro de esos 171 casos, el 15% había sido declarado reincidente. Esto quiere decir que se trataba de personas que ya habían sido condenadas previamente por otro delito, por haber cometido otro delito. Otro delito, no violación. No necesariamente, porque justamente lo que después se investigó fue cómo estaba compuesto ese 15%. Y lo que nos dio es que del total de los 171 casos, solo el 5% habían sido personas con una condena previa por delitos contra la integridad sexual y que en ese momento estaban cumpliendo otra condena por haber cometido un segundo delito. Nos metemos en el área bien psicológica, corriendo los números, que son estadísticas, por supuesto, que hay que estudiarlas en contexto. ¿Qué sucede en la mente del que viola? ¿Hay en general una situación de maltrato infantil? No necesariamente. ¿Cómo se logra entender o cómo... Sí, se lo puede entender, ¿no? A la persona que decide hacerle daño a otra desde ese lugar. Bueno, yo partiría justamente de esto que vos decís, de esta palabrita, el daño. En general, las personas que dañan han sido dañadas previamente. Esto quiere decir que hay que entender que quien comete un delito contra la integridad sexual, y acá quiero hacer un paréntesis, no siempre una violación, porque delitos contra la integridad sexual hay muchísimos. Está muy bien que lo aclares. Por ejemplo, puede ser una exhibición obscena, puede ser un abuso sexual simple, puede ser agravado. A ver, esto lo puede explicar mejor un abogado seguramente, pero no todos los delitos contra la integridad sexual son violaciones, y a nosotros como psicólogos esto sí nos interesa mucho, porque el daño y las características de personalidad de una persona que comete una violación o que hace una exhibición en un lugar público no son las mismas en términos generales. Correcto. Porque digo, también es importante entender que en términos de subjetividad no podemos establecer muchas generalidades. Tenemos que ir a ver cada caso en sí mismo. Ahora, volviendo a la cuestión del daño, son personas que han sido previamente dañadas. Yo no diría, no afirmaría taxativamente que han sido víctimas de abuso en la infancia, aunque seguramente se pueda verificar en algunos casos. Sí creo que hay factores subjetivos, que hay factores sociales, que el sistema patriarcal en el que nos movemos y nos criamos en general, todas las generaciones, inclusive las nuestras, y me atrevo a decir las de los chicos más jovencitos de esta época, facilita y promueve también entender que se le puede infringir un daño a otra persona solo
para resolver satisfacción personal. para alguna satisfacción personal o para resolver algún conflicto, porque no siempre, cuando hablamos de satisfacción personal, quizás ya nos posicionamos en el lado de lo que se llama la perversión, y no siempre estamos parados ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo pude leer un estudio que se hizo en la Universidad de Córdoba, con la población de ofensores sexuales que ellos tenían en ese momento en uno de los establecimientos penales, y ellos lo que detectan ahí es que no hay, hacen un barrido con técnicas proyectivas y psicométricas para estudiar el tipo de personalidad y demás, y no encuentran psicopatía ni perversión con los índices con los que en general se habla de estas cuestiones. Ah, interesante. Esto es muy importante decirlo y es muy importante saberlo, porque esto va en lo que se puede hacer en esta materia. O sea, eso, se los puede reeducar en ese lugar, desde ese lugar, si no hay una psicopatía, si no hay un daño psicológico. ¿Es posible reeducar al que hace tanto daño como violar a una persona? Siempre hay daño. Siempre hay daño. Siempre una persona que está en esta situación, siempre una persona que le ha hecho un daño a terceros y que ha sido detenido por esto, es una persona que podemos decir que está dañada, que es vulnerable. Castración química no sirve porque en caso, eso pregunto, en caso de que ya no pudiera actuar más lo que tiene que ver con sus genitales, sí producir otro objeto para seguir haciendo daño en ese sentido. ¿Se ha probado esto? Puedo darte mi opinión. A ver. Mi opinión es que no sirve porque se desplaza. Siempre. Claro. Cuando alguien tiene una conducta, porque, a ver, esta cuestión, no creo que haya personas que estén determinadas o decididas a dañar a otros para satisfacerse. No creo que este sea el universo de lo que estamos hablando. Puede haber algunas, pero no lo puedo establecer como una regla general. Claro. Entonces, ¿se podría resolver en algún caso? Quizás, no lo sé. Sin embargo, creo que siempre se desplaza, que cuando alguien necesita infringir un daño a un tercero, si no lo puede hacer por una vía, va a buscar otra. Irene, hay tanto para hablar. Irene Korach, algún otro momento que vengas, me gustaría que nos cuentes cómo trabajan ustedes, de qué forma, ¿no? Cuando les presentan un caso, los estudios que hacen. Bueno, para una próxima queda. Gracias, Bueno, Irene. muchas gracias.